Amigas y amigos, bienvenidos al Pincel y la Espada, un podcast de Leo Vicent. Muchos alquimistas de todos los tiempos llamaron al proceso de la obra el Camino de Santiago o la Vía Láctea. Se sabe también de varios de ellos que peregrinaron a Compostela para que el apóstol, presuntamente allí enterrado, les inspirase a la hora de emprender la realización de su tarea. Curiosamente, muchos de los monumentos de la ruta jacobea muestran en sus piedras connotaciones alquímicas muy precisas, símbolos y figuras que aparecen en pasajes concretos del proceso alquímico, tal como lo describen quienes lo emprendieron. Incluso se sospecha que algunos de los textos que dan cuenta de esta peregrinación en realidad no responden a un viaje real, sino a una romería interior, a través de cuya descripción el adepto expone su largo camino espiritual en pos de aquella piedra que, como la del sepulcro de Santiago, habría de darle la luz sobre los misterios cósmicos que trataba de desentrañar. Este es el caso probable de Nicolás Flamel, que Fulcanelli proclamaría simbólico al afirmar que Flamel no salió nunca del laboratorio donde ardían sus hornillos. El que sabe lo que son el báculo del peregrino, la calabaza y el sombrero de Santiago, sabe también que digo la verdad. Fulcanelli, al tratar el viaje presuntamente simbólico de Flamel, hace alusiones concretas a la práctica totalidad de los elementos que lo integran dentro del relato autobiográfico del alquimista, entresacando de ellos las raíces herméticas que lo convierten en peregrinación interior en pos del sentido mismo de la obra. En ese mapa mito-hermético del camino compostelano, cada elemento, por secundario que parezca en una primera aproximación, se corresponde con instantes precisos del proceso alquímico, tal como sucede con el supuesto mercader boloñés que le puso en contacto con el médico converso, Maese Canchas, cuyo significado simbólico, Hermes, aparece como patrono de mercaderes en el mito griego, le identificaría con el fuego secreto de los alquimistas, que pone en evidencia la sal oculta que permite culminar el proceso. Y esa sal oculta no sería otra que el propio médico, Maese Canchas, cuyo nombre, según nos descubre Pere de Jordi, se identifica con una planta,
Lacanche, cuyo nombre hebreo, Afarí, se relacionaría etimológicamente con Aferil, el mes de abril, precisamente la obra que los alquimistas reconocen como la más idónea para dar comienzo a la obra. En cualquier caso, el camino de peregrinación y la alquimia estuvieron estrechamente unidos a lo largo del tiempo, como dejando abierta la posibilidad de que aquella ruta, convenientemente emprendida, constituyera una clave fundamental a la hora de inspirar al iniciado y de respaldar las conclusiones del adepto. La circunstancia misma de ser llamado aquel camino la Vía Láctea o la Ruta Estrellada, no casual para nada, es una prueba más. Tampoco es caprichoso llamar a la Vía Láctea Camino de Santiago. La tabla esmeralda comenzaba proclamando la identidad de lo que está abajo con lo que está arriba, la igualdad del cielo y la tierra, o si lo preferimos, la condición de proyección de lo celeste que el camino constituía para los adeptos, en tanto que podían revivir recorriéndolo una ruta sagrada ya marcada en las estrellas. Paralelamente, Compostela era, por un lado, el Campus Stellae, el campo de la estrella, o el lugar donde aparecía la estrella, y por otro, según aparece en muchos tratados alquímicos, un instante decisivo de la obra en el que, sobre la materia tratada, llamada a menudo el compost, por cierto, aparece lo que los alquimistas llaman una estrella, denominada por algunos la estrella de los magos, la estrella de los 6, que será signo patente y visible de la proximidad del éxito tan largamente esperado. Finalmente, el sepulcro salto, en pos del cual se realizaba la peregrinación, tenía también su correspondencia en el ámbito de la obra, pues sepulcro era llamado corrientemente el recipiente donde se llevaba a cabo la gloriosa putrefacción de la materia prima hasta alcanzar la fase purificadora del albedo, la blancura, que encaminaría al adepto hasta alcanzar el fin que se había propuesto. Así el camino venía a convertirse en un mapa simbólico del espacio sagrado que el alquimista tendría que transponer a dimensiones temporales, buscando dentro de los límites de su laboratorio la equivalencia inmediata de aquellos signos que el peregrino jacobeo encontraría a lo largo de la ruta y, ya dentro de sí mismo, los trabajos y las penas que llevarían al viajero real a ganar un jubileo paralelo al que alcanzaría el alquimista como viajero simbólico, al culminar la gran obra. En este sentido, el camino trazado por los constructores sagrados a través de sus monumentos, transformando en definitivamente sagrada aquella ruta exclusivamente penitencial y devota que habían diseñado a su conveniencia los monjes cluniacenses, venía a equivaler a una especie de esquema general del proceso, a un guión en el que todas y cada una de las fases que llevarían a la obtención iniciática de la piedra estarían ya especificadas, predichas, anunciadas por medio de señales que marcarían lo que habría que hacer en cada momento, lo que sería necesario sufrir en cada etapa y cómo continuar ante cada resultado parcial para acceder a la siguiente fase de la obra. Tendría que sorprender, en primer lugar, aunque la costumbre y la tendencia a aceptar los acontecimientos tal como nos llegan, sin preocuparnos poco ni mucho por indagar en sus motivos profundos, nos impulsan a tomar muchos hechos como corrientes y naturales. La comprobación, atestiguada por las crónicas de los viajeros jacobeos, desde que la ruta comenzó a ser transitada, de que los peregrinos tenían dos opciones a la hora de alcanzar Compostela. Una era la opción terrestre, la del caminante que, por el camino francés o por la ruta de la Plata, emprendía el viaje a pie o eventualmente a caballo, para llegar a la tumba del apóstol tras haber cumplido un determinado número de etapas, cada una de las cuales contendría una clave trascendente que justificaría la anterior y prepararía a la siguiente. La otra opción era la marítima, la que llevaría a los peregrinos a determinados puertos europeos o del sur peninsular para embarcarse en ellos y alcanzar unos determinados enclaves,
ya relativamente cercanos a Santiago, desde los que cumplirían por tierra las últimas etapas. Las crónicas y los relatos de viaje son más numerosos a la hora de relatar la peregrinación por la vía terrestre, pero, aunque en general menos conocidos, tampoco faltan los diarios o las relaciones que dan cuenta de la peregrinación marítima. El escrito de Flamel comienza confesando su larga e infructuosa dedicación a la alquimia durante muchos años de su vida. Su matrimonio, alquímico seguramente, con la viuda Pernell y la compra de un libro muy especial. Dice: cayó en mis manos por la suma de 2 florines un libro dorado, muy viejo y grande. No era de papel pergamino como son otros libros, sino que estaba hecho solo de cortezas delicadas de árboles jóvenes y tiernos. La descripción de aquel libro nos descubre en primer lugar su procedencia hebrea, además su autor, Abraham el judío, y finalmente la imposibilidad de Flamel de reconocer el significado de los dibujos que contenía, así como el de los caracteres en el que fue escrito. Continúa diciendo: no os representaré aquello que estaba escrito en buen latín e inteligible en las otras hojas escritas, pues Dios me castigaría, porque cometería una debilidad mayor que aquel que, como dicen, deseó que todos los hombres del mundo no tuvieran más que una sola cabeza que él pudiera cortar de un solo tajo. Le sirvió en todo caso de muy poco, por más que se pasó días y noches de estudio incesante durante 27 años. Es decir, sin adivinar o sin entender la primera materia de la que habría de servirse para poder siquiera iniciar la gran obra. Perdida toda esperanza de comprender jamás aquellas figuras como último recurso, hice un voto a Dios y a Santiago de Galicia para pedir la interpretación de ellas a algún rabino judío en alguna sinagoga de España, después de lo cual, con el consentimiento de Pernell, llevando conmigo los dibujos de las pinturas, tomé el hábito y el cayado de peregrino, como podéis verme, fuera de este arco, en el cementerio en el que puse las figuras jeroglíficas, donde también he puesto contra la pared, en un lado y otro, una procesión en la que están representados, por su orden, todos los colores de la piedra, según vienen y van. Como veis, Flamel se acuerda solo de unos concretos detalles de la vestimenta, el bordón y la túnica. Por otra parte, los elementos más simbólicos de la condición de peregrino,
sin acordarse de ningún otro de los actos complementarios y muchos más importantes a los que se entregaban los viajeros sagrados como previos a la marcha. Bendiciones, confesiones, búsqueda de pasaportes, oraciones en común que, curiosamente, tenían lugar precisamente en la iglesia de Saint-Jacques de la Boucherie, a 2 pasos de donde parece ser que vivía nuestro alquimista. En tercer lugar, confiesa su intención de aprovechar la peregrinación para encontrar supuestamente a un rabino judío, personaje que podría haber encontrado perfectamente en el mismo París donde vivía. Todo inclina a pensar que al hablar de su proyecto jacobeo, Flamel está transmitiendo un mensaje subliminal, el de la peregrinación al interior de la propia conciencia que emprende el que busca la iniciación. La sospecha se afirma cuando toda la penosa marcha al santuario jacobeo se despacha en el manuscrito en unas pocas líneas. Tras lanzar el aviso pertinente de su intención simbólica, citando el libro del rey Hércules, la procesión del trabajo es muy placentera para la naturaleza. Nada de alusiones jacobeas ni del peregrinaje físico, sino únicamente un llamamiento a la obra convertida en trabajo. Flamel describe así su marcha. De esta misma forma, digo, me puse en camino e hice tanto que llegué a Montjoie y después a Santiago, donde con gran devoción cumplí mi voto. Hecho esto, me encontré en León a mi vuelta con un mercader de Bolonia, que me hizo conocer a un médico judío de nacionalidad, que como era entonces un cristiano que vivía en León, era muy entendido en ciencias sublimes, llamado Maese Canchas. Tan pronto como le hube enseñado las figuras de mi resumen, encantado y con gran admiración y alegría, me preguntó al punto si podría darle alguna noticia del libro. Le respondí en latín, tal como me había hecho la pregunta, que esperaba tener buenas noticias del libro si alguien podría descifrarme los enigmas. En aquel mismo instante, transportado de ardor y gozo, comenzó a descifrarme el inicio. Pero para abreviar, estando él muy contento por recibir buenas nuevas sobre el paradero del libro y yo por oírle hablar, y ciertamente había oído mucho sobre el libro, pero como él comentaba, como de un texto que se creía irrevisiblemente perdido, decidimos hacer juntos el viaje de regreso, y de León pasamos a Oviedo, y de allí a Sansón, donde nos hicimos a la mar para venir a Francia. Bueno, como veis, parece desprenderse del texto que el camino emprendido por Flamel hacia Santiago, por tierra, se corresponde con la vía seca alquímica, la que según el testimonio de los alquimistas es la más difícil y dura, y sobre todo agresiva, hasta el punto que puede hacer peligrar la vida del que se decide por esa trayectoria. El encuentro con Maese Canchas, más allá de su ancianidad, es el que determina seguir ya de regreso la vía húmeda, el viaje por mar, un viaje, una experiencia si queremos considerar su lado simbólico, que resulta, además, tremendamente fructífero, aunque se interrumpa con la muerte de Maese Canchas, que puede suponer nada menos que un doble significado, el de la sustancia, que sirve de piedra de toque para desaparecer después, y el otro que puede significar la separación deliberada del maestro cuando considera que el discípulo ha alcanzado el límite de su ayuda. Flamel lo expresa así. Nuestro viaje fue bastante afortunado, y ya desde que entramos en este reino, me había interpretado lo más verazmente la mayor parte de mis figuras, donde, aun en los mismos puntos culminantes, encontraba aún grandes misterios que me parecían maravillosos. Cuando llegamos a Orleans, este hombre sabio cayó gravemente enfermo, afligido con excesivos vómitos que le quedaban de aquellos que habría sufrido en el mar, y estaba con un miedo tan constante de que le abandonase que no puede imaginarse nada semejante. Y aunque yo estaba siempre a su lado, me llamaba incesantemente, pero por último murió al fin del 7º día de su enfermedad, por cuya razón yo estaba muy apenado, pero le hice enterrar tan bien como pude en la iglesia de la Santa Cruz, donde aún descansa, y seguramente
si no hubiéramos sido estorbados por la muerte, yo hubiera dado a esta iglesia algún beneficio para hacer decir algunas misas por su alma cada día. Flamel, gracias a su peregrinación interior, penetra en el secreto a través de su dimensión precisa, sabiendo ya perfectamente lo que hay que decir y lo que es necesario ocultar, tal como lo expresaría su casi contemporáneo Bernardo Trevisano. Hay que poner de manifiesto lo que está escondido y ocultar aquello que se manifiesta. En eso únicamente consiste la obra de los sabios. Y ese secreto no es más que el de la naturaleza renovada y recreada por el filósofo, a costa de su trabajo, de su estudio, de su paciencia y de su confianza en lo que emprende. O como se revela en el Mutus Liber, ora, lege, 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 relegue, labora et invenies. Y llegarás. La llegada en cuestión es nada más y nada menos la celebración de una Eucaristía analógica con la tierra, como apunta Maurice Anian, en la que las especies a consumir no serán ya únicamente las del pan y el vino, sino la naturaleza entera y su resultado, la absorción por parte del adepto, al menos intencionalmente, de toda sacralidad contenida en una creación que habrá colaborado eficazmente a contemplar. Este plan general nos acerca por encima del tiempo a la hipótesis Gaia, recientemente lanzada desde la investigación científica. El adepto como el investigador se encuentra ante una tierra a medio crear, una tierra caótica que precisamente a causa de ese caos en el que está sumida, late, vive y crea vida. Su tendencia natural es la de alcanzar un equilibrio que puede significar el fin de lo que llamamos vida, al menos tal como la concebimos hoy, pero que significará también la perfección definitiva de esa materia en constante desequilibrio. Y el alquimista en este caos asume personalmente la función de colaborador del medio divino. Dice Flamel, pues los cuerpos que llamamos perfectos tienen sólo una forma perfecta por el lugar que ocupan en la naturaleza. Contienen el primer grado de perfección y así
están como muertos. Solo el arte les hará realmente perfectos. Como veis, lo único que cambia es precisamente la manera de observar y de juzgar el entorno. Y en último extremo, el concepto mismo de vida, que nadie hasta ahora, según resalta Lovelock, el científico que ha lanzado esta hipótesis, ha conseguido definir satisfactoriamente. La obra alquímica, pues, en su concepción totalizadora, ha de comenzar siendo una observación consciente y lúcida de la Tierra y de los elementos que la componen, para iniciar, desde dicha observación, el proceso que habrá de sacralizarla. Cuando este concepto haya quedado diáfano en la mente y en el espíritu del adepto, podrá dar comienzo esa lenta labor de transformación hasta alcanzar lo que no sólo se revelará como perfecto, sino como capaz de transferir la perfección a todo cuanto entre en contacto con el fruto de la gran obra terminada.